Hola, tribu criminológica. Bueno, hoy vamos a abordar una temática que es un tanto peliaguda, un tanto compleja, pero bueno, de esto va mi profesión. Va de tocar aquellos temas tabús en la sociedad o que nadie quiere hablar o profundizar en ellos. Y es que hoy os quiero contar cuáles son las estrategias que utilizan los agresores sexuales de menores, aquellos agresores que están en el núcleo familiar. Quiero que cuando acabéis de ver este vídeo tengáis las herramientas necesarias para poder prevenir este tipo de situaciones en los menores que tengáis en vuestra familia o si trabajáis, por ejemplo, en contextos de educación, y también tengáis las herramientas para poder detectar casos de abuso a menores. He decidido abordar esta temática porque recientemente se ha hecho público el informe del Ministerio de Interior, donde se publica todo el balance de criminalidad del año, y en este informe se expone qué delitos se han cometido, etc. Lo curioso de este tema es que se han hecho eco los periódicos del aumento de la violencia sexual que ha habido en España, pero no se ha puesto suficiente énfasis en aquella violencia sexual que ocurre en el 80% de los casos, que es aquella que se acomete contra los menores de edad y que sucede dentro del núcleo familiar, porque es un tema muy tabú. Suele ser un tema tabú principalmente porque los agresores suelen ser padres, padrastros, abuelos, tíos de los menores, y de esto se habla muy poco. Así que vamos allá. Cuando nos encontramos ante casos de este tipo, debemos entender que esta tipología de violencia es totalmente distinta al resto. Normalmente, cuando hay casos de violencia sexual, uno, se hace por la fuerza, y dos, el agresor se debe ganar la confianza de la víctima. En estos casos, el menor ya tiene confianza con el agresor porque básicamente está dentro de su familia, de su núcleo familiar. Entonces, las estrategias que va a utilizar van a ir encaminadas a desensibilizar al menor en relación a los actos sexuales, es decir, el niño o la niña no van a ver mal este tipo de conductas con el adulto. Entonces, las estrategias van a ir más encaminadas a que el menor pase por alto todo este tipo de conductas antes que generar este aura de confianza que ya la hay porque puede ser su padre, su padrastro, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace el agresor para que el niño o la niña normalicen este tipo de conductas? En primer lugar, suelen fingir un interés por todos los hobbies y gustos del menor. Pasan la mayor parte del tiempo con él y no levantan ningún tipo de sospecha, porque si por ejemplo estamos hablando de que el agresor es el tío, no hay ningún tipo de sospecha de que el tío esté haciendo esto, simplemente es un tío guay que coge al niño y se lo lleva al parque con el patinete, se lo lleva al PorAventura, se lo lleva a un parque de no sé qué, es decir, es un tío que juega y pasa tiempo con su sobrino. 2. Empiezan a jugar con la palabra el secreto, y esto es súper importante y luego lo veremos cuando hablemos de qué hacer para prevenir el abuso sexual infantil. Se establece como una especie de acuerdo entre el adulto y el menor, donde existe como un aura de relación íntima entre ellos, en la que todo lo que pase ahí se queda ahí. Y se juega mucho con la palabra secreto en el sentido de esto es un secreto entre tú y yo, esto no se lo podemos contar a nadie. Entonces se crea como ese clima de confianza en los dos, en que nadie puede saber nada de lo que sucede en esa relación. Además, también otra de las estrategias que utilizan es que suelen comprarle regalos, detalles únicos para crear esa relación especial entre ambos, y siempre utilizan estos gatillos mentales de nuestra relación es única, nadie lo va a entender. Luego empiezan con los contactos que no son sexuales, como serían los masajes, los juegos, las caricias, las cosquillas. Este tipo de conductas y estrategias sirven para empezar a desensibilizar al menor en relación a los tocamientos. Conforme va pasando el tiempo, todos estos contactos no sexuales empiezan a serlo, y cuando el niño se siente mal con estos tocamientos, pues el adulto finge enfadarse o finge sentirse como ofendido y amenaza al niño con retirarle todo lo demás, que vienen siendo los regalos, el afecto, el compartir hobbies, etc. Es decir, se crea como una especie de aura amenazante en el que el adulto le dice, oye, pues ya no te doy regalos, ya no te llevo al parque, lo que sea. Cualquier intención de la niña o el niño de decirlo a un adulto, evidentemente le amenaza diciendo que nadie le va a creer. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si el menor lo cuenta? Pues estos agresores ya cuentan con que esto pueda pasar. Los más avispados, aquellos que tengan unos rasgos mucho más definidos, unos rasgos más psicopáticos, ya cuentan con que el menor pueda coger y explicar lo que está sucediendo, con lo cual desarrollan estrategias que son todavía más perversas. Y es que estas estrategias se llaman estrategias de ocultación y confusión. Ya no son tanto estrategias para que el menor no lo diga, sino para confundirlo psicológicamente para que cuando lo explique nadie le crea. Os voy a explicar cuáles son estas estrategias y os aseguro que vais a flipar con ellas. Primero,
suelen cambiarse el nombre y esto lo hacen mientras están jugando, es decir, el agresor se dirige al niño con un nombre que no es el suyo, por ejemplo, el señor lobo. Luego crean un lugar imaginario donde ocurren este tipo de agresiones, por ejemplo, la cabaña, y hacen creer al menor que están pues en una cabaña. Juegan con alterar también sus sentidos, del olfato, de la vista o cualquiera. Por ejemplo, le tapan los ojos y les hacen chupar varios caramelos y luego pues hay otro elemento que no es el caramelo y también lo chupan. Y además también, como cuarto punto, les hacen creer que hay alguien allí con ellos viendo todo lo que sucede. Es decir, les hacen ver como que hay una persona de la familia, puede ser su madre, puede ser cualquier otra persona, como que está presenciando esto. Entonces también les da la sensación como que no es nada malo si mi madre lo está viendo. ¿Qué sucede con esto? Que cuando estos menores van a explicar qué les sucede, dirían algo así: el señor lobo siempre me viene a buscar por las noches y me lleva a la cabaña y me hace comer caramelos peludos. Evidentemente, este relato no hay quien se lo crea. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los niños o las niñas cuentan esto, pues los adultos piensan, pues no te creo. Entonces, también sucede que en el caso de como les meten en la cabeza que hay testigos, pues a veces dicen, no, si mamá lo veía, mamá estaba ahí presente. Entonces, claro, mamá dice, no, yo no estaba ahí. Entonces no creen el relato de los niños. Viendo lo complejo que es el asunto y lo peliagudo que es, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir que esto no suceda? Pues te lo voy a explicar de una manera directa y sencilla. Primero, es súper importante educar a los menores en que los secretos no existen y que la única persona a la que le pueden contar un secreto es a ti como madre, por ejemplo. 2, hay que establecer unas bases de educación sexual que se base en el autoconocimiento. Esto es súper importante porque estos niños normalmente tienen una desconexión que es en la mente y el cuerpo. No entienden para qué sirven sus propios genitales, no saben qué es el placer, no saben que esas partes íntimas no las puede tocar cualquier persona sin su consentimiento. Entonces los niños deben de saber, y deben de saber en base a pues diferentes modelos educativos que ya existen, en los que les podemos explicar a los menores ciertas cosas de su sexualidad pues adaptadas a su tipo de lenguaje, pero no con parábolas o fantasías de los niños vienen de una cigüeña, sino con cosas adaptadas a su lenguaje y que las puedan entender. Y esto es súper importante porque en el momento en el que el niño o la niña conoce su propio cuerpo, es capaz de detectar que esos comportamientos no son adecuados. Estas serían las herramientas que tendríamos para prevenir que esto suceda a grandes rasgos. Y luego, para detectar, pues normalmente estos niños cuando están en estas situaciones, primero hay que escucharlos cuando nos cuentan cosas. Segundo, hay que saber detectar aquellas señales. Si hay un niño o una niña que es súper extrovertido, de repente empieza a ser más introvertido, en el colegio hay un bajo rendimiento académico. Cuando hay alguna alteración de la personalidad y el comportamiento de ese niño, siempre se tienen que levantar las alertas. Y luego es súper importante que contactemos lo más rápido posible con profesionales para que nos orienten y nos guíen en caso de que esto suceda, porque el principal problema de este tipo de delincuencia o este tipo de violencia es que suele ser bastante compleja de asumir por parte primero de la persona, por ejemplo la madre, ¿no? El hecho de asumir pues que su hermano o que su propio marido está abusando de su propia hija, pero hay que siempre pedir ayuda profesional. Si os ha gustado este vídeo, por favor dadle like, ponerme en comentarios si tenéis alguna duda o queréis que profundicemos en algún tema, como siempre me lo podéis decir, que yo estaré encantada. Y si necesitáis que os facilite algún tipo de material para poder seguir indagando, no dudéis en decírmelo. Nos vemos la próxima semana y hasta luego.